Ahora vamos a meternos en el mundo de la luz, un mundo muy fascinante, muy bonito, lleno de colores y que tiene mucho que entregarnos. La luz tiene directa relación con la óptica, vamos a hablar de óptica, lentes, espejos y ese tipo de instrumentos que viven de los fenómenos ondulatorios, que ya sabemos, reflexión, difracción, etcétera, etcétera. Por ahora, ¿qué sabemos de la luz? ¿Qué hemos aprendido de la luz? Hasta ahora solo sabemos que se comporta de forma ondulatoria. Es la responsable de que podamos ver, entre comillas, y cositas así. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre ha habido una idea de ¿es realmente una onda la luz o es una partícula? ¿Por qué? ¿De qué depende? Hay ciertos fenómenos que nos invitan a pensar que la luz efectivamente es una onda, como lo que ya hemos visto, que la luz se refracta, como lo tienen que hacer las ondas, es decir, se desvía dependiendo de si cambia o no su velocidad de propagación. Así que sería una onda. También hemos visto que la luz, o hemos mencionado que la luz está sujeta también en algunos casos al fenómeno de difracción cuando corresponde. De hecho, te invito a buscar en internet o en enciclopedias donde lo estimes conveniente el experimento de la doble rendija de Young, que es un experimento en donde se ocupó justamente la difracción en ondas de luz y que tuvo consecuencias revolucionarias. Por otro lado, nosotros día a día de forma cotidiana vemos siempre la luz reflejándose, ya lo conversamos también, así que estaríamos diciendo que la luz efectivamente evidencia reflexión, refracción y difracción. Sería una onda. También sabemos que la luz se puede superponer, tiene mucho que ver con el experimento de Young que te comenté hace un segundo. De hecho, en estricto rigor, efectivamente podemos generar oscuridad a partir de luz, si la logramos superponer de forma correcta. Así como en el caso del sonido, como el ejemplo de los audífonos de cancelamiento de ruido, podemos generar silencio a partir de sonido, si lo interferimos de forma destructiva. Hay ciertos comportamientos que se explican de mucha mejor forma si la luz fuese una partícula. De hecho, uno de los físicos más reconocidos a nivel de la historia del mundo mundial, Newton, él era un defensor de que la luz es una partícula, mientras que Huygens era un defensor contemporáneo de que la luz era una onda. Claramente, si bien ya hemos comentado que hay mucha evidencia que apoya que la luz es una onda, el más reconocido de todos era Newton, por lo tanto la comunidad de la época sobre todo apoyaba la idea corpuscular, es decir, que la luz es un cuerpo, una propagación de cuerpitos, de pelotitas, y no una onda. De ahí los nombres de teoría corpuscular, teoría ondulatoria. Por otro lado, en otra rama de la física muy interesante que es la electricidad y el magnetismo, el electromagnetismo, Maxwell, me imagino que has oído hablar de él por ahí, perdón. Maxwell estaba estudiando cómo se comportan los campos eléctricos y los campos magnéticos. Recordemos, en un momento en el cual no sabíamos que existían ondas electromagnéticas. Ni siquiera estábamos seguros si la luz era una onda, como acabamos de mencionar. En ese contexto, Maxwell estaba analizando los campos eléctricos, campos magnéticos, y se dio cuenta de que en una de sus ecuaciones describía algo interesante. En una de sus ecuaciones describía algo que parecía ser una onda, que se conformaba de campos magnéticos y eléctricos perturbando el espacio, etcétera, etcétera, y que viajaba a una cierta rapidez. Eso sería una ecuación de onda, y eso lo vemos en física todo el tiempo. Entonces identificó esa ecuación y, sorpresa, no sé si tan sorpresa la verdad, la rapidez que veía en la ecuación era la misma rapidez de la luz. Entonces, analizando electricidad y magnetismo, algo que no teníamos idea que tenía que ver con la luz, Maxwell encontró una onda descrita matemáticamente, parecida a la luz y que se mueve a su misma rapidez. Luego nos daríamos cuenta de que Maxwell efectivamente acababa de identificar matemáticamente la luz, una onda electromagnética, una propagación en el espacio de campos eléctricos y magnéticos oscilatorios. Por lo tanto, no hay ninguna duda, la opción ganadora es que la luz es una onda, y es una onda electromagnética. No tan rápido, todavía quedan algunas cositas que no estaban 100% explicadas, como entender a ciencia cierta cómo interactúa esta onda, esta luz con la materia y cositas que no cuadraban, cómo se emite, cómo se absorbe. Además, también había un pequeñito detalle. Si nosotros suponíamos que la luz es una onda electromagnética, ya sabiendo eso, nosotros tenemos que entender que nuestros cuerpos emiten radiación electromagnética. Emitimos luz infrarroja que no podemos ver. Si yo apago la luz y apago el sol, yo no me puedo ver. Pero si pongo lentes militares de luz infrarroja, sí puedo verme, aunque no haya ninguna luz que me esté alumbrando, porque yo emito luz infrarroja, tú también. Por lo tanto, si nosotros analizamos la teoría ondulatoria y le ponemos matemáticas al asunto, la matemática y la física nos predicen que un cuerpo, por el simple hecho de tener temperatura, por ejemplo una fogata, debería emitir la luz que emite, pero además debería emitir mucha luz ultravioleta, cosa que no vemos, muchísima luz ultravioleta.
De hecho, debería emitir tanta luz ultravioleta que tú por estar al lado de una fogata deberías rostizarte. Deberías prácticamente destruirte por tanta energía recibida en forma de radiación ultravioleta, que claramente no es así, no ocurre. Entonces hay algo que todavía no cuadra con que la luz sea una onda. A esto, que todavía no cuadra, se lo llamó la catástrofe ultravioleta, porque era una catástrofe, era algo que no podíamos explicar con nuestras mejores teorías. En torno al 1900, Max Planck estaba tratando de analizar maneras para solucionar este problema y se dio cuenta que si en las matemáticas no suponía que la luz es una onda, sino que se comporta como partícula, el problema se soluciona, el problema desaparece y la fogata se comporta como lo vemos y la radiación, o mejor dicho, la propagación de energía se comporta como lo esperamos de la evidencia. Esto invita a pensar que la luz sí podría ser trocitos de algo, trocitos de energía. Pero ¿qué pasa con todo el resto? ¿Qué pasa con toda la evidencia que mostraba que la luz es una onda? Por lo tanto, nuevamente volvemos a tener la misma disputa de antes, ya no entre Newton y Huygens, sino entre el universo, en donde no sabemos si la luz es un corpúsculo o una radiación electromagnética. Ante esto, surge la teoría del comportamiento dual de la luz. Y a mi parecer, esto es uno de los grandes avances científicos de la historia, no porque matemáticamente sea un modelo increíblemente complejo para nada, sino que nos enseñó o nos ayudó a darnos cuenta de que el universo no está necesariamente hecho para que lo entendamos en nuestro propio idioma. Estamos tratando con mucha intensidad de clasificar la luz o en onda o en partícula. Pero esta teoría nos dice, calma, el universo es infinitamente interesante, infinitamente desafiante, puede que exista algo que no sea ninguna de las dos. Y que nosotros no estemos acostumbrados a estas ideas poco intuitivas no quiere decir que no sean reales. Esta teoría nos dice que en ciertos contextos la luz se comporta como onda y en ciertos contextos la luz se comporta como partícula. Por eso se le llama comportamiento dual de la luz. Te invito a que averigües, a que investigues sobre el premio Nobel que ganó Einstein. Muchos pensábamos cuando éramos chicos, me incluyo, que Einstein se había ganado el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Esto no fue así. Einstein ganó el premio Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico, en donde él hace uso de este comportamiento dual de la luz, para explicar un fenómeno que tampoco se entendía, y lo explicó de forma perfecta, siendo merecedor del premio Nobel. Por lo tanto, como resumen, comportamiento dual de la luz se comporta como onda o como partícula, dependiendo del caso. A las partículas de luz que no tienen masa, son solo energía, las vamos a llamar fotón. Y así como el sonido, que tenía una frecuencia y la frecuencia me decía qué nota musical, qué tono tiene, en el caso de la luz también es una onda en ciertos contextos, por lo tanto tiene una frecuencia. Esa frecuencia está directamente relacionada con el color que vemos. Frecuencias más bajas, ondas luminosas que tienen oscilaciones electromagnéticas lentas, por decirlo de una forma, que son poquitas ondas por cada segundo, las vemos más rojas. Y ondas en las cuales hay muchas ondas cada segundo, oscilaciones muy rápidas, las vemos más azules o violetas. Por eso, los colores, entre comillas, que están más allá del violeta y que no podemos ver, los llamamos ultravioletas. Y los colores, por decirlo de una forma, que tienen frecuencias más bajas que el rojo y que tampoco podemos ver, los llamamos infrarrojo. A todo el conjunto, a toda la clasificación de los posibles tipos de ondas electromagnéticas que tenemos, la llamamos espectro electromagnético. ¿Recuerdas que en el caso del sonido habían muchas ondas sonoras que yo no puedo escuchar? Básicamente cualquier fenómeno que genere una oscilación mecánica que viaje en el aire, como ejemplo el aire, lo puedo llamar sonido, pero no todo el sonido lo puedo escuchar porque había el infrasonido y el ultrasonido. El caso de la luz es igual. Los rayos gamma, los rayos X, las microondas son exactamente lo mismo que la luz visible, solo que en rangos que yo no puedo ver. De hecho, en astronomía se ocupa mucho esto y la mayoría de observatorios, de telescopios, están diseñados para analizar el espacio, para recibir la luz del espacio en una cierta frecuencia o un cierto rango de frecuencias. No siempre luz visible, para nada. De hecho, nosotros tenemos telescopios que ven microondas, tenemos telescopios que ven ondas de radio. De hecho, un área completa de astronomía se dedica a eso, que es la radioastronomía.